Mientras los franceses marchaban hacia el este, el ejército alemán arrasaría Bélgica, marcharía hacia la costa del Canal Británico, luego se dirigiría al sur y capturaría París conforme volvía hacia Alsacia y Lorena. Si todo ocurría según lo planeado, derrotaría a Francia en 6 semanas y luego atacaría a Rusia. Desafortunadamente para los alemanes, la victoria en el frente occidental demostraría ser más difícil de lo planeado. En la mañana del 4 de agosto, las fuerzas alemanas, encabezadas por Helmut von Moltke, invadieron la Bélgica neutral. El objetivo principal de la invasión era el complejo amurallado que rodeaba a la ciudad de Liege. El uso de artillería pesada, tal como el monstruo de 420 milímetros, llamado la Gran Berta, logró que las fortalezas cayeran una a una. Y para el 16 de agosto, todas se habían rendido. Los invasores alemanes fueron despiadados con la población civil, quemaron casas y ejecutaron a un gran número de aldeanos inocentes. Tras la brutal derrota de esta nación pequeña pero valerosa, Alemania se dispuso a atacar a Francia. Bajo el mando del general Joseph Joffre, el ejército francés dirigió sus tropas hacia el noroeste, a Alsacia y Lorena, para atacar las posiciones alemanas. Los franceses, uniformados con vivos colores, a la usanza del siglo XIX, resultaron blancos fáciles para las ametralladoras alemanas. Entre el 20 y el 23 de agosto, 40.000 soldados franceses fueron masacrados en el campo de batalla. 27.000 solamente el 22 de agosto, convirtiéndolo en el día más sangriento de la historia militar francesa. Mientras los franceses se replegaban hacia París, la fuerza expedicionaria británica, recién llegada al continente, se enfrentaba al ejército alemán en la batalla de Mons, sitio cercano a la frontera belga. Claramente superados en número y víctimas de grandes bajas, los británicos se vieron forzados a retirarse. Así los alemanes comenzaron su avance hacia el noreste de Francia. En el frente oriental, 2 ejércitos rusos con un total de 370.000 integrantes marchaban hacia Prusia Oriental, el área que ahora es el este de Polonia. Defendiendo la frontera oriental de Prusia se hallaban 135.000 soldados alemanes. El 20 de agosto, los rusos superaron a los alemanes en Gumbingen y amenazaron seriamente con apoderarse de Prusia Oriental. El comandante alemán fue rápidamente reemplazado por el general retirado Paul von Hindenburg. Para asistir al general de 67 años de edad, el gobierno alemán designó al general Erich von Ludendorff como su oficial ejecutivo. El 29 de agosto, los alemanes atacaron a los ejércitos rusos en las cercanías de la ciudad de Tannenberg, en Prusia Oriental. 30.000 soldados rusos murieron y más de 100.000 fueron hechos prisioneros. La batalla de Tannenberg fue la mayor victoria alemana de la guerra y convirtió a Hindenburg y a Ludendorff en héroes nacionales. En la campaña occidental, los británicos y los franceses se retiraban hacia el río Marne, a 31 kilómetros de París, la capital francesa. Los seguían 3 ejércitos alemanes. Apartándose del plan Schlieffen, el primer ejército alemán se dirigió al este de París en lugar de ir al oeste, dejando expuesto el flanco derecho alemán. El general francés Joffre, advirtiendo una gran oportunidad, atacó al primer ejército dando inicio a la batalla del Marne. A partir de los primeros días de septiembre, ambos ejércitos se atacaron encarnizadamente. Al debilitarse la posición francesa, el gobernador militar de París envió al frente a 6.000 soldados en taxi. Esta jugada brillante pareció cambiar la marea. Para el 14 de septiembre, todas las fuerzas alemanas se habían retirado. La invasión de París y el plan Schlieffen para una victoria veloz había fracasado. Muy pronto ambos bandos comenzarían a cavar trincheras y a instalar sus ametralladoras. Este fue el comienzo de la guerra de trincheras. En la primera batalla de Ypres, en octubre, se dio el último enfrentamiento a campo abierto hasta casi el final de la guerra en 1918.
A finales de 1914, tanto las potencias aliadas como las centrales habían establecido líneas de fuego atrincheradas que abarcaban casi 320 kilómetros desde el Canal Británico hasta Suiza. El 29 de octubre, Turquía se unió a las potencias centrales y declaró la guerra a los aliados. Impidió los embarques aliados a Rusia y pronto amenazó con invadirla desde el sur. El 5 de noviembre, las potencias aliadas declararon la guerra a Turquía. Al término de 1914, 1 millón de soldados habían muerto en batalla y el final de la guerra era indiscernible. Uno de los incidentes más notables ocurrido en esta o cualquier guerra fue una tregua no oficial declarada en Nochebuena. A ambos lados de la línea de batalla, los soldados cantaban villancicos y deseaban a sus enemigos, al otro lado de la tierra de nadie, una feliz Navidad. Al día siguiente, algunos soldados alemanes y británicos se encontraron cara a cara y aprovecharon la tregua para sepultar a sus muertos. Por un instante, dejaron de ser soldados y fueron hombres. Pronto, la tregua terminó y volvieron a sus trincheras. Fue un brillante ejemplo del bien que quedaba en los corazones de los hombres y uno que no se repetiría hasta el final de la guerra. 1915. 1915 comenzó con Alemania efectuando el primer ataque aéreo a Inglaterra. Esto se logró arrojando bombas desde aeronaves inflables llamadas Zeppelins. En febrero, Alemania declaró un bloqueo submarino a Gran Bretaña para impedir la llegada de provisiones. Los primeros meses de 1915 también vieron cómo los intentos importantes de los aliados por recobrar posiciones ocupadas por los alemanes en Francia fracasaron a un costo de cientos de miles de vidas. El 22 de abril, los alemanes incorporaron una nueva arma a su arsenal: el gas venenoso. Durante un embate de fuego de mortero, en la segunda batalla de Ypres, en Bélgica, liberaron gas de cloro por tubos colocados a lo largo de sus trincheras. El viento empujó la nube verde-amarilla de veneno hacia los aliados, y poco después, los soldados huían de las trincheras, tosiendo y sofocándose. La línea aliada bien pudo ser rota en Ypres, de no ser por la valiente Primera División canadiense, que se precipitó al frente para defender la posición. El uso de gas venenoso en el transcurso de la guerra ocasionaría casi 80.000 muertes. En vista de que Francia y Gran Bretaña perdían cientos de miles de vidas, recurrieron a sus colonias en todo el mundo en busca de ayuda contra las potencias centrales. Tropas de Canadá, Australia y Nueva Zelanda, naciones de la Comunidad Británica, se unieron a la lucha al igual que la India colonial. Los franceses incorporaron soldados de sus colonias en Argelia, Marruecos, Senegal y Vietnam. Incluso Japón se unió a los aliados, derrotando al puerto colonial alemán de Tsingtao en China. La Gran Guerra ya abarcaba al mundo entero. En febrero, el frente occidental se encontraba virtualmente estancado, así que los aliados enviaron una fuerza naval a la invasión de Turquía a través del estrecho de los Dardanelos. Desafortunadamente, 3 barcos fueron hundidos por minas y la fuerza se retiró. En un segundo intento de ayudar a Rusia en su lucha contra las potencias centrales, fuerzas aliadas constituidas por tropas británicas, francesas, australianas y neozelandesas invadieron la península turca de Galípoli el 25 de abril. El propósito de la invasión era desembarcar con rapidez, apoderarse del terreno